Permítame presentarme, mi nombre es Stephen Favelas y soy parte del grupo de arquitectura global de FARI. Y voy a estar compartiendo pues algunos puntos de vista de cómo ha evolucionado las tácticas hacia los ataques de extorsión multifacética, algunos de los cuales pues han resultado en pagos de millones de dólares, reputación dañada y pérdida continua de las capacidades operativas. Desafortunadamente, la forma en que se llevan a cabo comúnmente los ciberataques en los últimos años ha cambiado, ¿no? La extorsión multifacética, pues, son de las amenazas más frecuentes para las organizaciones. De hecho, es el acto de aprovechar múltiples técnicas para obligar a las víctimas a pagar el dinero. ¿A qué me refiero? Al robo de datos sensibles, a la reventa de acceso no autorizado, publicación de información a través de los medios, e incluso esto conlleva a dañar la reputación de la organización o incluso a conducir a una demanda colectiva, ¿no? Ahora, demos una mirada a algunos datos bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de permanencia en promedio es de 45 días. ¿Qué significa esto? Es el tiempo en que un atacante está activo en un entorno específico antes de ser detectado por cualquier fuente. Una de 4 interacciones de respuesta a incidentes fue por una extorsión. Esto significa que una intrusión que utiliza extorsión multifacética en promedio es 9 veces más rápido que un evento sin extorsión. Ahora, los ataques de extorsión tienen un éxito cada vez mayor contra las organizaciones de cualquier tipo, ¿no? De hecho, solía ser simple, ¿no? Bloquear datos, exigir dinero por una clave. Ahora los atacantes roban los datos antes de bloquearlos, ¿no? Por ejemplo, si miramos en el 2018, se estimó que el 39% de las víctimas sucumbieron a demandas por pagos de extorsión, ¿no? Ya para el 2019, las amenazas se empiezan a utilizar la publicación de los datos robados dentro de sitios, ¿no? Con nombres, incluso avergonzando a los mismos clientes. Y esto amplifica historias de incidencias de seguridad, ¿no? A través de los medios de comunicación, notificación a socios comerciales sobre el robo de datos, ¿no? Aquí donde se empezó a dar los primeros pasos y el arribo de Maze, ¿verdad? Comenzó a nombrar y a utilizar este tipo de tendencia, ¿no? Si nos vamos al 2020, pues los ataques de extorsión implicaron la exfiltración de datos, aumentando en un promedio más del 60% durante este 2020. Y si le damos una mirada de lo que llevamos el 2021, en esta última instancia, pues los adversarios obtienen influencias para poder exigir pagos más altos, amenazar con crear fricciones en las relaciones y dar a conocer las brechas, ¿no? Una de las compañías de seguro más grandes de América informó públicamente un pago de extorsión que ronda los 40 millones de dólares. Eso fue en marzo del presente año, ¿no? El pago más grande hasta la fecha, ¿no? Seguramente mucha gente piensa que la detección de amenazas es difícil porque los actores no quieren ser detectados, lo cual es obvio, ¿no? Y esta es una visión, vamos a ver, comprensible, pero en mi opinión ingenua, ¿no? Los atacantes deben permanecer invisibles hasta que logren sus objetivos. Pero las razones por las que no se ven a menudo no tienen nada que ver con su oficio, ¿no? Ahora, mi razón predilecta de que la detección de amenazas es difícil se da por dos aspectos, ¿no? Los entornos son complejos y desordenados. ¿A qué me refiero? Imaginémonos datos confidenciales por todas partes, sistemas y componentes no gestionados, capas de tecnología heredadas, apiladas una encima de la otra, etcétera, ¿no? Y esto es un mal terreno para
un defensor que busca detectar atacantes de una forma temprana, ¿no? Por consiguiente, la detección necesita personas, recursos. La detección necesita datos. Los datos provienen de muchas fuentes y el contexto es esencial y es clave. La detección necesita clasificación, poder identificar, unificarlo, erradicarlo. Por supuesto, los atacantes no quieren ser detectados, ¿no? Y la detección se trata de intención, no solo de actividad. ¿Ok? Podríamos decir que hoy día la extorsión es un factor dominante en los delitos cibernéticos. Si queremos comprender el problema, debemos conocer qué factores, como la innovación de los modelos comerciales de los adversarios, la monetización, los mercados por parte de los delincuentes tiene un impacto significativo, ¿no? Creemos que el adversario surge de un complejo sistema de factores que contribuyen a que interactúen de manera similar al clima y al tiempo, ¿no? O sea, al identificar y rastrear los elementos sistémicos que constituyen el clima de amenazas, podemos comenzar a comprender y predecir las amenazas específicamente que cada organización experimenta a diario y por tanto poderlas planificar y prepararlos para ellas. Nosotros observamos tres aspectos bien interesantes, ¿no? Cómo podernos anticípese a estas últimas amenazas, minimice ese riesgo digital. Identifique sus activos, los datos, las vulnerabilidades críticas para preparar mejor la estrategia desde el punto de vista de seguridad. Y por supuesto, cómo vamos a proteger y detectar a la organización con la tecnología, las habilidades adecuadas, mediante un análisis de las alertas y de los comportamientos. Vamos a ver, un incidente es una realidad, es la última etapa, diría yo, de una cadena de eventos muy larga, ¿no? Y compleja. El robo, el cifrado reales de los datos de las víctimas es típicamente a lo que nos referimos cuando hablamos de un ataque, una fuga, un compromiso, un incidente. Pero el atacante ha tenido que hacer mucho trabajo para poder llegar ahí. Cada una de estas fases requiere herramientas, técnicas específicas, dejando un conjunto predecible de rutas de exploración que podemos buscar para detectar un ataque en curso, ¿no? De hecho, esta estrategia de detección de amenazas madura se aprovecha de esa realidad al conocer que existen múltiples formas y lugares para poder detectar el ataque en curso. La detección a lo largo de la cadena no solo es una buena práctica, es una práctica esencial, diría yo. Por tanto, es fundamental tener una visibilidad lo más amplia posible a lo largo de todo este proceso. Como sabemos, una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Lo mismo ocurre al romper o interrumpir cualquiera de las herramientas o técnicas en la cadena en cualquier punto, ¿no? Podemos evitar que un ataque se desarrolle hasta su fase final. Esta es una guerra, diría yo, de varias batallas pequeñas y la victoria en cualquier etapa podría significar, pues, evitar una crisis posterior, ¿no? Por supuesto, la comprensión de todo este proceso nos permite o nos da la oportunidad de poder desarrollar una estrategia que que se podría alertar la presencia de un ataque en una etapa, diría yo, temprana, ¿no? Ahora, ¿cómo poder dar estos primeros pasos a la hora de responder un ciberataque, ¿verdad? Con planes adecuados, con contenciones y remediaciones, ¿no? O sea, el primer aspecto es mantener la calma. Siga el plan. Si ocurre lo peor, si sufriera un ataque de extorsión, intente mantener la calma. No tome decisiones apresuradas. Ahora es el momento de iniciar un plan de respuesta y tomar control de la situación. Idealmente debería de tener un equipo de respuesta que pueda ayudar a coordinar y
para poder proporcionar pues esos elementos adicionales. El segundo aspecto tiene que ver con detener la propagación. Y este es el primer paso importante, ¿no? Es identificar aquellos sistemas adecuados o afectados, aislarlos para poder evitar una mayor propagación. Desconecte sus conexiones físicas e inalámbricas, elimine todo aquel dispositivo de almacenamiento conectado, ¿verdad? Incluidos los respaldos, incluidos aquellos activos críticos. No reinicie ni apague los dispositivos, ya que esto podría afectar el poder recolectar información para entender qué fue lo que ha sucedido. O en su defecto, esto va a ayudar al análisis forense en la recuperación, el tener todos estos equipos encendidos, ¿no? Esto debería darle, diría yo, algo de tiempo para evaluar completamente el alcance de la incidencia y poder planificar cómo recuperarse. El tercer aspecto, mantenga a la gente informada. Vamos a ver, la comunicación clara, abierta, honesta es vital tanto internamente como externamente. Internamente el personal debe estar al tanto de lo que está sucediendo, ¿no? Lo que se está haciendo al respecto y cómo pueden ayudar. Si el personal comprende lo que está sucediendo, será menos probable que eviten cualquier medida que pueda implementar para recuperar y mejorar la seguridad. De otra manera, podría parecer un obstáculo para su trabajo. ¿Okay? El cuarto aspecto tiene que ver con, y lo puse así, ¿no? No avive el fuego, no pague el rescate. Es muy probable que sus datos robados terminen siendo liberados o vendidos en algún lugar y pensar, a pesar de lo que digan los atacantes. Después de todo son criminales, ¿no? Del mismo modo, no se involucre con los negociadores de rescate, ya que no necesariamente tienen en su mente pues sus mejores intereses, ¿no? Por algo están en ese proceso. Si bien es posible que pueda negociar un rescate más bajo, pues sus cargos a menudo significan que en última instancia usted va a pagar por ese rescate y aún debe considerar los costos de la recuperación del mismo, ¿no? Y finalmente, la recuperación es un maratón, no es un sprint. La recuperación total de un incidente grave puede llevar tiempo y esfuerzo, y esto, pues, en algunos casos va a suponer algún costo de su equipo, ¿no? Aquí nuevamente es donde un equipo de respuesta es crucial, o una estructura de respuesta a incidentes es crucial y que puede proporcionar esa mano adicional para poder permitir identificar pues, aquellos elementos necesarios para el proceso de recuperación. Ahora, para una organización avance ante una amenaza generada por un adversario o un actor, debe ir más allá de los sistemas de seguridad tradicionales, cambiar un enfoque totalmente adaptativo, cuyo objetivo es aprovechar el entorno para ayudarlo a defenderse de las amenazas que son relevantes para su organización. Si aplicamos este enfoque que tiene tres aspectos importantes, las organizaciones van a poder establecer esos lineamientos importantes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a la unificación automatizada. Esto permite a las organizaciones poner en práctica la detección de las amenazas, la importancia del tiempo real, ¿no? Esto puede incrementar las capacidades y las eficiencias y lograr una detección y respuesta precisa y acelerada. Por supuesto, la inteligencia, ¿no? Esto nos brinda o le brinda a los clientes pues la información importante sobre o relevante sobre estas amenazas para ellos. Cómo poder priorizar, enfocar, aprovechar toda esta información para mejorar esa visibilidad que es relevante y urgente. Y el tercer elemento tiene que ver con la efectividad, ¿no? Cómo proporcionar esa visibilidad de las capacidades internas que una organización puede o tiene para mejorar
y detectar ese tipo de amenazas. Mida, gestione la eficiencia de seguridad para poder optimizar de una forma más segura cada uno de estos controles o estas capacidades de seguridad. Ahora, cuando hablamos de toda esta plataforma unificada, FireEye une, y es una de las características importantes, une todas estas tecnologías permitiendo detectar esas amenazas en diferentes vectores, ¿no? Para adaptar esa estrategia de acuerdo a las necesidades de negocio. Como dicen, la mejor defensa comienza con una mejor ofensiva. En este caso, el mejor delito es la detección dinámica de amenazas que incluyen algunas de las siguientes estrategias. Por ejemplo, el monitoreo continuo, las amenazas inmediatas y en evolución exigen esta vigilancia constante. Los atacantes, los adversarios pueden atacar en cualquier momento, por lo que el monitoreo continuo de la superficie es imprescindible, ¿no? Con el monitoreo continuo puede exponer e identificar constantemente áreas de riesgo que los actores andan buscando para poder sacar provecho. El análisis continuo, una vez que se haya implementado el monitoreo continuo, esto permite mejorar su postura de ciberseguridad con el tiempo. Se puede obtener mejoras futuras a través del análisis al explorar, por ejemplo, el estado actual del comportamiento malicioso a través de los diferentes vectores. Nunca lo olviden, ¿no? Y finalmente, la priorización continua, ¿no? No todos los riesgos son iguales. Unos son potencialmente más peligrosos que otros. El conocimiento es protección, siempre lo he dicho, ¿no? Cuando más sepa sobre lo que está sucediendo, mayores serán las posibilidades de que pueda protegerse de esa amenaza o de esa incidencia. La inteligencia de amenazas es más importante que nunca, diría yo, ¿no? Aplicar inteligencia sobre amenazas requiere tener un contexto adecuado con respecto a los riesgos que enfrenta una organización. Y FireEye permite una integración más profunda con los controles de seguridad, los datos para proteger la detección, perdón, para mejorar la detección y la respuesta. El poder optar por implementaciones a nivel de SaaS fáciles de usar, el tiempo de reducción de ese nivel de complejidad es importante, ¿no? Y en última instancia, pues esto representa una oportunidad de abordar las operaciones de seguridad de una mejor manera, ¿no? Ahora, hay algunos casos bien interesantes que nos brindan ese soporte para poder entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y poder crear esa línea base o ese nivel de madurez que las organizaciones requieren. A continuación vamos a ver algunos casos interesantes sobre cómo se puede utilizar estos diferentes elementos para poder ayudar a las organizaciones. ¿De qué hablo? Por ejemplo, cómo reducir los tiempos de permanencia, cómo organizar y controlar la respuesta y las contramedidas, reducción de los riesgos organizacionales, la toma de decisión acelerada, respuestas automatizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de este orden de ideas, vamos a hablar un poco sobre cómo reducir los tiempos de permanencia, ¿no? Imaginémonos, obviamente, el siguiente contexto. El aumento, la disminución del tiempo de permanencia del atacante es siempre pues, una estadística muy buscada por las organizaciones que se preocupan por la seguridad. Como lo mencionamos al inicio, ¿no? El tiempo de permanencia es el tiempo de un atacante está activo dentro del entorno sin ser detectado por cualquier fuente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se busca? Básicamente lo que las organizaciones deben de buscar es enfocarse en esta ciberseguridad integral, ¿no? Por supuesto, las organizaciones deben de trabajar en poder unificar esas arquitecturas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, reconocer la realidad
de la organización, qué tipos de fugas pueden existir, reconocer el panorama de las amenazas. Los ataques provienen tanto dentro como fuera de la organización, ¿no? Cómo identificar las vías del ataque, ¿a qué me refiero? Las rutas en que los atacantes se pueden mover dentro de la red, ¿no? Todo esto se conoce como el movimiento lateral, el brindar información sobre la intención y el impacto que esto puede llegar a tener. Y por supuesto poder limitar la duración de esa fuga, ¿no? A la hora de tomar decisiones para para minimizar esos tiempos en que el atacante está dentro de la red. Ahora, FireEye amplía sus capacidades dentro de la utilización de estos diferentes vectores, ¿no? Hablo del vector de la red, hablo del vector del endpoint, hablo del vector de la nube, así como el vector del correo electrónico, ¿no? Y por supuesto en otros lugares dentro del entorno. Esto proporciona a los equipos de seguridad esa visibilidad que necesitan para poder defender su infraestructura y al mismo tiempo poder aprovechar la automatización, el aprendizaje automático, identificar y comprender estos comportamientos maliciosos, ¿verdad? Y esto obviamente es poder identificar problemas potenciales dentro de toda esta cadena, ¿no? El segundo aspecto o el segundo contexto aquí tiene que ver con, vamos a ver, la ciberseguridad cada vez se enfrenta a un mayor número de amenazas, ¿no? Y en consecuencia el número de herramientas para combatir, pues va surgiendo en mayores cantidades, ¿no? Llegando a este punto, pues las organizaciones, pues, disponen de diversas herramientas y al final encuentran diferentes desafíos, primero a la hora de gestionar, segundo a la hora de unificar todo este proceso. Por ejemplo, les voy a dar un dato. Por ejemplo, el 40% de las intrusiones fue motivada por obtener ganancias monetarias a través de los métodos de extorsión, secuestro, robo de tarjetas de pago o transferencias ilícitas, ¿no? Entonces, aquí es donde FireEye pues, se diferencia con su capacidad de poder correlacionar de manera significativa todos estos datos más allá del punto final para poder proporcionar una detección también, una respuesta totalmente acelerada dentro de todo este proceso. ¿Por qué? Porque contamos con una arquitectura totalmente abierta, la capacidad de poder de una forma proactiva priorizar amenazas que están en constante cambio, el conocimiento de los datos, no, son investigaciones totalmente guiadas que pues utilizan la inteligencia para poder tomar decisiones más rápidas y mejores, ¿no? Y responder rápidamente, ¿no? Una plataforma que logra unificar e integrar y analizar los datos, pues le puede brindar respuestas reales sobre las amenazas que realmente pues llegan a importar, ¿no? Y aquí es cuando pues FireEye construye toda esta línea de tiempo o esta gráfica donde nos permite a través de esta interfaz pues identificar todos estos elementos, identificar, por ejemplo, quién afectó al usuario, dónde se originó la amenaza, cómo se propagó, qué otros activos fueron envueltos dentro de este proceso. Y así FireEye puede asistir a las organizaciones en poder responder estas amenazas para poderlas contener, eliminarlas y utilizar la inteligencia para evitar que se vuelvan a propagar en el futuro. Y el último caso, vamos a ver, tiene que ver con lo que observamos diariamente. Y aquí voy a utilizar un contexto latinoamericano, ¿no? Pues uno de los últimos análisis que realizamos durante este primer semestre, identificamos un aumento de incidencias de tipo ransomware. De hecho, en Latinoamérica y el Caribe ha aumentado en un 550%. Esta actividad afectó muchos países y casi a la mayoría de las industrias, ¿no? Hablo, por ejemplo, de países como Brasil, México, Colombia,
principalmente sectores de retail, energía, manufactura, servicios públicos, ¿no? Esto, incluso logramos identificar más de 15 variedades diferentes de sitios donde habían datos públicos o datos públicos, sí, presuntamente robados, ¿no? Ahora, ¿cuál es el enfoque? Básicamente, el poder combinar la automatización de la tecnología permite detectar este tipo de situaciones que se van generando a través de los diferentes vectores. El poder integrar estos elementos permite poder adaptar cada una de las necesidades con respecto a aspectos como mejorar la eficiencia de los analistas, reducir el riesgo organizacional, aumentar los niveles de eficiencia y de detección sobre el análisis a través de playbooks, por ejemplo, o a través de mejores prácticas. Y por supuesto, el poder optimizar esa combinación para poder adaptar esa estrategia importante, ¿no? Y la automatización, pues, es la vía. FireEye, pues, nos ayuda a optimizar esos flujos de trabajo para que los equipos puedan mejorar su productividad al gestionar, al recopilar todos estos datos a través de una interfaz donde el usuario puede realmente identificar cómo poder automatizar procesos para poder agrupar estas alertas y ordenar de acuerdo a su prioridad y a su ecosistema. Estamos claros que las brechas de seguridad en cualquier de cualquier tamaño o gravedad, pues afectan a cualquier organización, ¿no? Existen efectos directos como la pérdida de ingresos, la reducción de productividad debido a los tiempos de inactividad o archivos cifrados, ¿no? Luego están algunos costos para poder recuperarse, ¿verdad? Hablo de qué, por ejemplo, el reemplazo y reparación de equipos, hablo de la recuperación de los datos, hablo de sanciones legales o de cumplimiento, auditorías, ¿verdad? E incluso, ¿por qué no? El buscar nuevos clientes para la organización, ¿no? Y uno de los últimos elementos es, en toda esta lista bastante significativa, es que los consumidores hoy no son muy protectores de sus datos. Incluso una brecha menor puede tener un impacto sustancial en la confianza de un cliente, ¿no? Y el daño a la reputación es bien difícil de poderlo cuantificar. Pero las implicaciones financieras pueden significar la pérdida de clientes y una pérdida de posicionamiento en el mercado. Vamos a ver, para ir concluyendo, es importante comprender que la extorsión cibernética es un problema, diría yo, sistémico que surge de la convergencia de la evolución tecnológica no regulada y un ecosistema de adversarios establecido y avanzado. En última instancia, el problema de la extorsión solo se puede contrarrestar realmente si comprendemos cómo y cuáles son estos impulsores sistémicos. Mientras tanto, nos enfrentamos a una amenaza aparentemente imparable, sin reservas, sin limitaciones y con un apetito voraz, ¿no?, sobre nuevas víctimas. Aunque no podemos depender únicamente de las soluciones tecnológicas para resolver estos problemas de extorsión, podemos utilizar la tecnología para imponer costos adicionales al atacante. ¿A qué me refiero? Disminuir su velocidad de movimiento, minimizar el impacto de una brecha, garantizar la recuperación pues rápida y sólida. Y estos ataques de extorsión son un problema multifacético y por tanto requieren una respuesta multifacética. Ninguno de los controles evitará de forma individual un desastre de extorsión, pero colectivamente mejorarán significativamente su postura, fortalecerá su resiliencia cibernética y esto no solo mejora en gran medida su posición frente a la amenaza o el incidente o el adversario, sino que también mejorará la postura de seguridad a nivel general.
Para obtener más información sobre este tema actual y otros, puede visitar nuestro sitio FireEye.com. Además, pueden seguirnos también en redes sociales como Twitter, @FireEye. Además, pueden encontrarnos en Facebook, LinkedIn, YouTube. Nuevamente, gracias por acompañarnos y que disfruten el resto del día.